Bueno, vamos a continuar con nuestro encuentro con la historia. 7 de agosto de 1819 y 2022, dos momentos en la construcción de nación. Hoy nos acompaña Miguel Ángel Urrego, doctor en Historia del Colegio de México, doctor en Filosofía de la Universidad de Puerto Rico, y pues nuestro compañero Miguel Ángel Pardo, director nacional del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes del CEID de FECODE. Buenos días, bienvenidos. Buenos días, Karen. Nace una nueva estrella. Tenemos entonces en este programa hoy con la presentación de Karen y nuestro candidato a la Junta Directiva, el compañero Allen. Buenos días a todos y todas. Saludos Miguel, buenos días. fraternales y pedagógicos. Y a mi colega y hasta primo, como nos decimos, mi compañero Miguel Ángel Urrego, desde las tierras mexicanas. Buenos días. Un saludo muy especial. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Karen, Andrés, Jairo, Paula, por supuesto a mi primo hermano Miguel Ángel, y un gusto estar aquí. Bueno, Miguel, todos tenemos tanto que decir que no sabemos ni por dónde empezar. Démosle entonces. Bueno. Miguel, entonces, vamos a hablar del 7 de agosto, 1819 y 2022, dos momentos en la construcción de nación. Cuéntanos. Bueno, mira, la historia sirve para preguntarse sobre el presente. Y en este caso la pregunta importante es, ¿qué hay de similar y qué hay de diferente entre estos dos momentos de la historia? Lo similar es que se trata de dos coyunturas fundamentales de construcción de la nación. Una que dio origen a la República de Colombia y otra que se plantea la tarea de reconstrucción de lo que se ha hecho en estos dos últimos siglos. Por supuesto, hay diferencias notables, fundamentales. La primera es que el primer proceso que comentamos fue el resultado de una revolución, de una guerra de independencia, mientras el segundo se trata de un triunfo en las elecciones. Y eso debe llamarnos a reflexionar. En el primer caso se pudieron hacer reformas trascendentales, inmediatas, y en este caso hay que tener la paciencia para entender que el proceso de construcción de la nación es lento, se realiza en unas condiciones históricas muy complejas, muy difíciles, sin recursos, con una amenaza de crisis internacional, con una fuerza muy grande de la extrema derecha y ciertas debilidades en el bando ganador, en este caso el del pacto histórico y la alianza. Y eso nos debe llamar a reflexionar que tenemos que saber hasta dónde esperar y hasta dónde no. Es decir, no se puede esperar una transformación radical inmediata de la nación en 4 años, ni tampoco se puede perder de vista que lo central es la nación y no los sismos. Es decir, por muy importantes que sean reivindicaciones indigenistas, feministas, de minorías, etcétera, hay que entender que hay unas tareas urgentes también en la configuración de la nación. Eso sería lo primero que señalaría. Bueno, nuestro colega Miguel se ha encargado de precisar las diferencias. Me parece muy importante entonces en las similitudes. El proceso de independencia en 1819 pudo desarrollarse cuando finalmente Bolívar en la Carta de Jamaica planteó que no era posible derrotar por parte de una sola fuerza a un enemigo tan poderoso como lo era el Imperio Español. Y la Carta de Jamaica, además pues de las aventuras que le dicen que tuvo el libertador en estas tierras antillanas, fue tan trascendental porque planteó una unidad de sectores, de todos los sectores anti-imperio español. Esto fue clave en la unidad de las fuerzas revolucionarias en la independencia. En este caso, digamos que nos costó 75 años entender, después de guerras civiles, después del asesinato de Gaitán, entender que, sobre todo la izquierda y los sectores democráticos, que se requería era enfatizar en lo que nos une y no en lo que nos diferencia. Y eso finalmente, después de varios intentos,
se constituye el pacto histórico como una fuerza de izquierda de sectores democráticos, pero de manera acelerada después de las elecciones parlamentarias, con el propósito de ganar en la primera vuelta, logramos el Frente Amplio. Y ahora con el propósito de tener las menores dificultades y de gobernar e impulsar las sustanciales reformas democráticas, estamos hablando entonces del acuerdo nacional. Me parece que en ese punto es clave. Ahora, la diferencia también es que en ese momento, como dice Miguel, era contra ese colonialismo medieval. Ahora el oscurantismo estaba representado en el fascismo criollo y se requería evitar, parar de manera definitiva el proyecto de nación que tiene el uribismo, que era el de la guerra permanente, y en ese orden de ideas la nación se unió, y por supuesto también alrededor de reformas democráticas, que será la otra parte de aquí de la conversa, que fueron suspendidas, en mi opinión, desde 1885 y que trataremos de retomar a partir del día de mañana. Sí, comparto tu comentario. Creo que es importante que las diferentes fuerzas de izquierda democráticas en el país entiendan la particularidad de la coyuntura histórica que vivimos. Se trata de un momento inédito, un momento totalmente desconocido, muy similar a la coyuntura que vivieron los líderes de la independencia en el siglo XIX, en el que no tenían un modelo tan definitivo sobre el cual reconstruir la nación. En este caso, se está implementando una serie de reformas y una serie de transformaciones al mismo momento en el que se construyen las fuerzas que van a realizar estas tareas. Entonces hay que entender, digamos, que se requiere muchísima flexibilidad, tacto, paciencia fundamentalmente para lograr encauzar estas tareas que puedan reconstituir la nación. A veces uno desde afuera ve como con mucha preocupación sectores que tratan, digamos, de radicalizar innecesariamente o de solicitar las grandes reformas de manera inmediata, y esto es imposible. Hay que tener la paciencia para desarrollar estas reformas, estas transformaciones, porque se trata de cambiar un orden político, social, cultural, de relaciones de personas, etcétera, y esta tarea es supremamente lenta. Entonces, a mí me gustaría enfatizar en eso, en la necesidad de tener paciencia y ser cautos y tener la conciencia de que se trata de un momento o de un periodo de transición. Completamente de acuerdo. Yo creo que todo el siglo XIX fue una puja porque se lograra impulsar las reformas democrático-burguesas, especialmente los temas que tenían que ver con la producción agrícola, que implicaba pues una distribución democrática de la tierra, aumentar la producción y pasar y convertir también en un proceso de mercado interno con base en la producción también industrial, pues implicaba las reformas que económicamente se plantean como una nación. Y ese proceso pues tenía el propósito de generar una mejor distribución de la riqueza. Esto quedó suspendido en el 85, quedó la pérdida por guerra civil. Además, los radicales liberales perdieron el poder, nos impusieron la Constitución de 1886 y por supuesto el concordato en materia educativa implicó para nosotros en el 87 un retroceso enorme. Se trata ahora, como dice Miguel, y estamos de acuerdo, de impulsar un proceso de distribución más igualitario de la riqueza, pero se requiere producir, se requiere producción y se requiere productividad, desarrollar la agricultura, desarrollar la industria, y para el caso nuestro se requiere fortalecer un sistema educativo de ciencia y tecnología, y son reformas que, como ha planteado Miguel, tienen unos adversarios poderosos desde las regiones, a nivel nacional, las declaraciones de sectores del ejército, de la bancada del Centro Democrático y del señor Angulo.
y el panorama que también reitero de que nos dejaron con perdón, con la olla raspada, ¿sí? En un endeudamiento externo enorme y en el proceso internacional que está planteando Miguel, es decir, unas complicaciones que se expresan ahorita en la devaluación de la moneda. Me gustaría, Miguel, que conversáramos en esta última parte de un hombre que hace 28 años falleció, un gran pensador, Francisco Mosquera Sánchez, fundador del Partido del Trabajo de Colombia, y creo que se reivindican tesis de Francisco Mosquera planteadas en el 65, porque te invito a que desarrollemos un poco cuáles son las tesis que tienen que ver con el tema que hoy y que mañana se concretará como inicio de un gobierno alternativo, el primero desde el año 85 del siglo XIX. Yo comenzaría con dos ideas básicas para que tú complementes el resto. La primera es que todo el proyecto histórico que desarrolló Mosquera giró en torno a la superación de los modelos de violencia imperantes en Colombia en ese instante. Me refiero concretamente a la gran violencia, pero también a los modelos foquistas, insurreccionales que parte o la mayor parte de la izquierda en ese momento se planteó. Asimismo, en el rechazo de métodos delincuenciales de acción política. Me refiero básicamente al secuestro, al atentado personal, al terrorismo, etc. Esa fue, digamos, una de sus primeras aportes a la lucha política y era la necesidad de la Colombia en ese momento y a partir de ese instante de otros procesos de acción política. Y la segunda es algo que tú ya mencionaste hace unos instantes y es la política de Frente Amplio. Desde un comienzo Mosquera insistió en la necesidad de que las tareas de transformación de la nación eran resultado de la confluencia de las más diversas fuerzas políticas, sociales e ideológicas. Me parece que para comenzar esos dos serían los grandes logros y lo que uno ve hoy materializado en la constitución del pacto y en los proyectos de reforma y la defensa del proceso de paz. Bueno, de acuerdo completamente, creo que reforzaríamos esos aportes de Mosquera en el año 65 con el planteamiento y la caracterización de la sociedad. Es decir, Mosquera no planteó una revolución socialista desde entonces, sino se acogió a la propuesta para los países del tercer mundo que planteó Mao Zedong, pero por supuesto la desarrolló con base en la realidad nacional. Se trataba entonces de impulsar las reformas democráticas que no se habían hecho, es decir, todos esos rezagos semifeudales y procesos que aún estaban en el precapitalismo, e impulsar lo que se conocía como una revolución de nueva democracia, es decir, el tema no de la estatización de la tierra, sino por el contrario, de entregar en la tierra al que trabaja, que es un elemento fundamental para el desarrollo de la agricultura y de la producción agrícola, y también, por supuesto, del empleo de la fuerza de trabajo campesina y de la fuerza en general trabajadora en el campo. Entonces, digamos que este capítulo de la fuerza de la propuesta Nueva Democracia queda muy claro cuando en la intervención, en el primer discurso, el presidente electo Gustavo Petro planteó: lo que vamos a desarrollar es el capitalismo. Entonces, si uno no está bien parqueado, como se dice popularmente, pues va a entender mal el asunto. Se trata no de desarrollar el neoliberalismo, que es lo que estamos en proceso de iniciar su derrota y que ha fracasado. Se trata precisamente de impulsar un proceso, en el caso de la tierra, de propiedad de la tierra para el que la trabaja, de producción agrícola e industrial, y por supuesto de fortalecimiento de una economía nacional. Es decir, que lo que producimos, el mercado principal, nosotros lo seamos lo que los consumamos y no que sigamos importando todos los elementos del exterior
que tiene un impacto no solamente en el desempleo y en la miseria del campo y la industria, sino que también tiene pues completamente demolido el sistema educativo y el de ciencia y tecnología, porque si usted no necesita aprender a hacer las cosas, ¿para qué fortalece estos sistemas educativos de ciencia y tecnología? Entonces creo que estamos en plena posibilidad, estamos avisorando el inicio de una lucha por concretar lo que hemos llamado revolución de nueva democracia, y creo que esto es sustancial también mencionarlo para que entendamos en qué proceso estamos. Una última cosita rápidamente, y es que este proceso no es exitoso si los sectores que trabajan con la educación y la cultura no se comprometen a fondo. La derrota del fascismo atraviesa por la construcción de un proyecto cultural y educativo alternativo. Por eso es urgente que el magisterio colombiano se comprometa en estas tareas de construcción de una nueva cultura, de una nueva posibilidad y de superación de muchísimos factores que han impedido el desarrollo del Estado Nacional en Colombia. De acuerdo, Miguel, para nosotros ha sido poderosa, supremamente poderosa la conjunción entre movilización social, movimiento pedagógico, comunidad educativa, académica, científica y cultural. Así logramos evitar que el gobierno y el régimen de uribista, en este último gobierno de Duque, al que le quedan pocas horas, ¿no? Gracias a Por Dios. fortuna, al que le quedan pocas horas, lograra poner a la educación en el siglo XVII con todos esos proyectos de ley que logramos archivar. Se trata ahora, como dice Miguel también, de impulsar una enorme movilización social y pacífica para lograr los cambios y las transformaciones, pero entendiendo que van a ser supremamente difíciles, demoradas, estamos en un proceso de transición, saboteadas van a ser, y en ese orden de ideas, todos los sectores, incluido por supuesto la mayor agrupación del sector educativo y la segunda organización sindical de grado, que es FECODE, logre concentrarse y convertir en prioridad la movilización social con este objetivo, y en ese orden de ideas tiene que enfatizar en la unidad. Esa es una prioridad que se le exige hoy a la dirección de la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación. Bueno, muchísimas gracias a los Migueles. Agradecemos al profesor Miguel Ángel Urrego por su intervención el día de hoy.